Buenos días, tardes, noches y días marihuanos, aquí Akagami Fanfics como siempre cada mes, cuando me acuerdo de que tengo canal no se crean si me acuerdo, pero es cuando tengo tiempo de hacer un cat. Y también en nuestro grupo de Telegram hubo algo que a varios les puede interesar, es sencillo. En nuestro grupo hay un casino con distintas recompensas, entre ellas una de las nuevas recompensas que pondré cada tanto es que podrán ganar el permiso de subir un fanfic al canal. Los ganadores actuales son dos personas, las cuales estarán en pantalla ahora mismo. Bueno, los fanfics los subiré con algunas condiciones, pero podrán decidir subir un fanfic de todo tipo y yo le pondré música y lo haré video, y ustedes deciden si quieren que lo suba a mi canal o para ustedes el feed lo subiré hasta donde esté escrito o finalizado. Bueno, sin más que decir, NPOF narrador. Los Gate capítulo 1. El precio de despertar. Las luces de la ciudad de Kiara, en pleno atardecer, teñían de naranja las amplias calles, mientras la vida cotidiana seguía su curso. Entre la gente, caminaban dos jóvenes con bolsas en mano, hablando entre sonrisas tímidas. «Gracias por acompañarme, Kage-kun», dijo la chica, con una ligera sonrisa. «Siempre me cuesta decidir qué comprar cuando estoy sola. Si no lo hacía yo, ¿quién más lo iba a hacer?», respondió Kagetsu, con su voz tranquila y tono despreocupado, mientras ajustaba la mochila sobre su hombro. «Aunque, deberías mejorar tu gusto para elegir snacks, ¿eh?». Ella se rió, y él también. El momento era simple, cálido, como cualquier día normal. Pero el mundo no siempre permite que la normalidad dure. Al tomar un atajo por un callejón para llegar más rápido a la casa de su novia, una presencia densa se apoderó del aire. Un grupo de 3 tipos bloqueaba el paso. Uno de ellos, alto, con el cabello decolorado y una cicatriz en la ceja, sonrió con descaro. «Hey, princesa. ¿Qué tal si dejas a ese flacucho y venís con un hombre de verdad?». La chica dio un paso atrás, incómoda. Kagetsu se interpuso con firmeza, protegiéndola con el brazo. «No la toquen. Sigan su camino». El líder del grupo entrecerró los ojos, y se adelantó con una sonrisa torcida. «¿Qué dijiste, basura? ¿Te crees valiente por tener a tu novia atrás? Si sos tan hombre, ¿por qué no lo resolvemos con las manos?». Kagetsu lo miró fijamente. «Si eso va a hacer que te calles, no tengo problema». Hubo un silencio tenso, pesado. Uno de los matones se adelantó un paso, pero el líder lo detuvo con un gesto. «No. Este lo quiero para mí». Kagetsu dejó las bolsas en el suelo, sin apartar la mirada del jefe. La chica, nerviosa, le tomó del brazo. «Kage-kun, no te preocupes». Los dos jóvenes se encararon. El tipo lanzó un primer golpe fuerte, pero Kagetsu lo esquivó con reflejos sorpresivos y lo empujó contra la pared. Los otros dos intentaron intervenir, pero no llegaron a tiempo. El jefe ya estaba en el suelo, jadeando de bronca con un rasguño en el rostro. «Hijo de...», gruñó, incorporándose. Uno de los otros matones, nervioso, sacó un arma de fuego pequeña. «Espera, no». ¡Bam! El disparo retumbó en el callejón como un trueno. La bala perforó el cráneo de Kagetsu. Un segundo disparo atravesó su pecho. Su cuerpo cayó pesadamente, la sangre tiñendo el asfalto. El jefe quedó paralizado. «¿Estás loco, idiota? ¿Le disparaste en serio?». «No pensé que lo haría. No pensé que le iba a dar. Corramos, antes de que alguien escuche». Los 3 escaparon corriendo, dejando atrás el cuerpo ensangrentado del chico, y a la chica que, de rodillas, temblaba de miedo y desesperación. «Kage-kun. Kagetsu, por favor. Aguanta. Voy a llamar una ambulancia, no te duermas». Su voz temblaba, cargada de lágrimas. Se arrodilló a su lado, apretando su mano. El cuerpo de Kagetsu sangraba sin freno. Pero entonces, se movió. «Vive, por los dos, por favor,
murmuró él, con los ojos entrecerrados, la voz rasgándose, consigue la vida, que yo no te pude dar, no digas eso. No digas tonterías, Kagetsu. Aguanta. Pero sus ojos ya no veían. Su flor se marchitó. Y la luna cayó. Oscuridad. Silencio. Hasta que, sin previo aviso, luz. Una brisa suave. El aroma del campo. El crujir del pasto seco. Kagetsu abrió los ojos. Tosió. Se sentía vivo. Su cuerpo dolía, pero estaba completo. ¿Dónde estaba la sangre? El agujero en su cabeza. El frío de la muerte. Lo primero que notó fue que estaba completamente desnudo. ¿Qué demonios? Murmuró, intentando levantarse. Miró a su alrededor. Un campo abierto, algunas casas rústicas. Una aldea. Sonaba el agua corriendo por una acequia. Pájaros de especies que no reconocía volaban en el cielo. Unos niños lo observaban desde lejos. Kuke. Wara. Salieron corriendo, gritando palabras que Kagetsu no entendía en absoluto. Y antes de que pudiera siquiera pensar en cubrirse, 3 adultos armados aparecieron corriendo desde una de las casas. HND. Soko de Nanyo Shiteiro. Gritó uno, apuntándolo con una lanza. Te lo juro que no hice nada. Intentó explicar Kagetsu, aunque sabía que no entendían su idioma. Uno de ellos lo miró con desprecio, y otro ya cargaba con una red en mano. Espere. No soy un pervertido. Estoy confundido. Desnudo, ¿sí? Pero confundido. Pero no sirvió. Tuvo que correr. Desnudo, desorientado y completamente perdido en un mundo que no conocía. ¿Quién era ahora? ¿Y por qué seguía vivo? Sus pies descalzos golpeaban la tierra mientras corría sin mirar atrás. Solo campo, campo sin fin. Ya no escuchaba voces ni gritos. Solo el sonido de su respiración y el viento sacudiendo el pasto alto. El corazón le latía con fuerza, y las piernas amenazaban con ceder. No sabía cuánto había corrido, ni en qué dirección, pero algo dentro suyo le gritaba que no debía parar todavía. ¿Qué es este lugar? Finalmente, cuando ya sentía que sus fuerzas lo abandonaban, lo vio. Un gran árbol solitario, en medio de una plantación de maíz. Alto, frondoso, se acercó tambaleando, con el sudor corriéndole por la frente y el pecho desnudo. Se apoyó contra el tronco áspero y miró hacia arriba. Manzanas. Extendió la mano, arrancó una de las frutas maduras y, sin pensarlo demasiado, le dio un mordisco. El jugo dulce y ácido explotó en su boca, y por un momento se sintió vivo. Tragó con ansiedad y repitió. 1, 2, 3 veces. Se dejó caer a los pies del árbol, con la espalda apoyada en el tronco. El viento entre los maizales, el sabor de la manzana, el dolor en sus piernas, todo se sentía tan real que dolía. Tal vez, solo estoy soñando, murmuró con voz quebrada, mirando el cielo. Cerró los ojos lentamente. Su respiración se hizo más pausada. El cansancio lo atrapó sin que pudiera resistirse. Poco a poco, se fue quedando dormido. ¡Pam! Un golpe seco retumbó en su cabeza. No tuvo tiempo de reaccionar, ni de abrir los ojos. Un dolor punzante le cruzó el cráneo y, antes de entender qué pasaba, todo se volvió negro. Cuando Kagetsu abrió los ojos, lo primero que sintió fue el dolor. Un ardor intenso recorría sus muñecas, tobillos y espalda. Estaba completamente inmovilizado, con las extremidades estiradas y atadas por grilletes oxidados dentro de una jaula demasiado pequeña para su cuerpo. El metal helado bajo él no hacía más que resaltar su vulnerabilidad. Sus ojos tardaron en ajustarse, pero al enfocar la vista, notó que no estaba solo. Alrededor, como en jaulas similares, había otros niños.
Algunos con orejas puntiagudas, claramente elfos, otros con rasgos animales o piel extraña, probablemente semi-humanos. Todos compartían la misma mirada, vacía, rota. Kagetsu intentó moverse, pero cada tirón le provocaba calambres y el sonido de cadenas tensándose. Apenas pudo incorporarse un poco, cuando un ruido metálico retumbó desde la enorme puerta al fondo del salón. Era una puerta de hierro grueso, manchada de óxido, o quizás de sangre. No lo sabía, pero algo en su interior le gritaba que debía temerla. La puerta se abrió con lentitud. Un hombre de mediana edad, vestido con ropa oscura y pesada, entró con paso firme. Lo acompañaban 4 sujetos más, fornidos y armados. El líder habló con voz baja, casi solemne. Veamos, ¿a quién elegiremos hoy para el entretenimiento de los nobles? Sus ojos escanearon las jaulas lentamente, como si estuviera eligiendo un objeto. Hasta que se detuvieron en Kagetsu. Su ceño se frunció de inmediato. ¿Quién trajo a un humano? Gruñó con disgusto, dirigiéndose a sus subordinados. Dije claramente que solo traigan semi-humanos y elfos. ¿Quién fue el idiota que trajo a un humano al circo? El silencio fue total. Kagetsu, aún temblando, no entendía nada. Solo sabía que estaba atrapado, y que acababa de despertar a una pesadilla peor que la muerte. El hombre de mediana edad se detuvo frente a la jaula de Kagetsu, observándolo con atención. Dio un par de golpecitos en los barrotes con un bastón metálico que llevaba en la mano, luego se agachó ligeramente, clavando su mirada en los ojos del muchacho. ¿Cómo te llamas, joven?, preguntó con voz grave. Kagetsu parpadeó, confundido. No entendía ni una palabra de lo que ese hombre decía. El idioma no era japonés, ni nada que hubiera oído antes. ¿Tu nombre?, repitió el hombre, un poco más fuerte. Kagetsu volvió a quedarse en silencio. Solo lo miraba, jadeando, con el cuerpo aún adolorido y los músculos entumecidos por las ataduras. Una tercera vez, el hombre repitió la pregunta, más irritado. Al no obtener respuesta, su expresión cambió a una mezcla de curiosidad y molestia. No entiende, murmuró, girando la cabeza hacia los demás hombres que lo acompañaban. Este chico no habla nuestra lengua. Uno de los guardias dio un paso adelante, cruzando los brazos. Entonces no podemos dejarlo salir. Ya vio demasiado. Vio lo que hay aquí dentro. El hombre mayor chasqueó la lengua con fastidio, apartando la vista de Kagetsu. Qué pena, mi política siempre ha sido no matar a los de mi propia raza. Un silencio pesado cayó sobre todos. Kagetsu no entendía lo que decían, pero el tono, el ambiente, la tensión en los rostros, sabía que algo malo iba a pasar. La tensión seguía flotando en el aire como un humo espeso que impregnaba el cuerpo de quien se acercaba. El hombre mayor se giró lentamente hacia los guardias. Saquen al joven este de la jaula. Llévenlo al escenario, dijo el hombre, con tono autoritario, una mirada de crueldad y una sonrisa con una expresión que reflejaba malicia. Kagetsu alzó la cabeza con esfuerzo. Sentía las muñecas y los tobillos al rojo vivo por lo apretado de las ataduras. El hombre, al notar que el joven lo miraba, le dijo a los guardias de manera en que solo avaricia se veían reflejadas en sus palabras: diremos que es un humano especial, exótico. Les encantará a los nobles. Además pagarán bastante por ver el espectáculo. Los guardias se miraron entre sí, dudando, pero no dijeron nada. Uno de ellos abrió la jaula con un chirrido metálico y arrastró a Kagetsu por los brazos. ¿Qué está pasando? ¿A dónde me llevan? ¿Qué es este lugar?, decía Kagetsu, con un tono alarmante de miedo en su voz, al intentar comprender lo que estaba pasando. Intentó resistirse, pero su cuerpo aún dolía. Apenas podía mantenerse en pie. Lo obligaron a caminar por un pasillo largo y estrecho, iluminado solo por lámparas viejas colgadas en las paredes.
A ambos lados, pequeñas habitaciones una tras otra. Algunas con puertas abiertas, en su interior, elfos, semihumanos, encadenados, cubiertos de marcas y heridas que no pareciesen hechas de manera normal. Kagetsu bajó la mirada. Mientras retumbaban ciertas palabras en su mente, haciendo referencia a su ignorancia de la situación en la que se encontraba. Esto no puede estar pasando. Esta simple frase se repetía segundo tras segundo, al punto de que ya había comprendido el futuro del que no tenía escapatoria. Los pasos de los guardias resonaban, firmes y sin compasión. Al llegar al final del pasillo, una gran puerta metálica les bloqueó el paso. El viejo se detuvo y lo miró por última vez. Bueno, muchacho, más allá de esta puerta solo habrá muerte. El tono era frío, pero había una leve sombra de pesar en su voz, lo que no se definía bien con la expresión que mostraba en ese momento. Yo me iré a preparar a otros para el entretenimiento de los nobles. Sin esperar respuesta, el hombre se giró y se perdió entre las sombras del pasillo, en una oscuridad que a la distancia pareciera no tener fin. Uno de los guardias soltó una carcajada baja. El otro empujó la puerta lentamente, con una sonrisa en su expresión, que reflejaba las atrocidades que estaban por venir. La luz del otro lado se filtró como una herida abierta en la oscuridad. Y Kagetsu fue obligado a cruzarla. La puerta se abrió con un chirrido largo y oxidado. Empujado por los guardias, Kagetsu dio un paso dentro del salón, y su mundo cambió para siempre. El ambiente era opresivo. Una mezcla nauseabunda de sangre seca, carne quemada y metal caliente invadió sus sentidos. Las antorchas parpadeaban, lanzando sombras deformes por las paredes de piedra agrietada, que solo intensificaba el miedo del joven por lo que le esperaba. Y entonces lo vio. Varios cuerpos decapitados, aún humeantes, yacían en el suelo. Las cabezas estaban a pocos metros, con los ojos abiertos, vacíos. Una cadena arrastraba lo que quedaba hacia una rejilla manchada de sangre. KGH, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Decía Kagetsu temblando de miedo por la horrible escena que está presenciando, y los diversos olores que solo afirmaban la horrible situación que estaba viviendo. A la izquierda, una figura femenina, una elfa colgaba de una máquina mecánica. Brazos y piernas atadas, estiradas en direcciones opuestas. Sus gritos no tenían traducción, solo eran incoherencias que reflejaban dolor y sufrimiento. Kagetsu tragó saliva. O lo intentó. Su garganta estaba seca. Un hombre vestido con telas finas aplaudía desde lo alto, entre otros rostros ocultos tras máscaras ornamentadas. Parecían nobles, o algo peor. Los ojos de Kagetsu temblaban, su mente empezaba a quebrarse. Nada tenía sentido. No podía entender las palabras, solo podía mirar las atrocidades inhumanas frente a él. En el centro del salón, como si fuera el altar de un ritual maldito, había un enorme recipiente de concreto. El vapor que se alzaba desde allí era denso. Las burbujas no dejaban de explotar en la superficie. Era agua hirviendo. Semi-humanos estaban dentro. Sumergidos hasta el cuello, sostenidos por cadenas. Se retorcían. Gritaban. La piel se despegaba en trozos. Los músculos quedaban expuestos. El vapor le devoraba la carne mientras sus voces se perdían entre los chillidos de las cadenas y el murmullo de los presentes. Kagetsu se paralizó. No, eso no puede, decía Kagetsu, mientras sus piernas temblaban, su estómago se revolvía, y sus ojos se le nublaban por breves momentos. Uno de los guardias dijo algo, Kisoku tachi wa kanarita no shimyuda. Era un idioma que Kagetsu no comprendía. Pero el tono, la mirada, lo dejaban claro. Iba a ser su turno. Kagetsu apretó los dientes. Su respiración se volvió errática. Sus pupilas, contraídas. No entiendo lo que dicen, pero, esto es una pesadilla. Esto es real.
Me van a matar. Me van a meter ahí. Me van a hervir vivo. Dice Kagetsu con un tono de miedo en su voz temblorosa, al imaginar lo que estas personas serían capaces de hacerle. Y aún así, nadie lo detuvo. Porque en ese lugar, no hacía falta hablar. Solo gritar. Kagetsu, encadenado, fue obligado a seguir caminando hacia el enorme recipiente de concreto, donde el agua estaba en constante ebullición. Los gritos de los semi-humanos resonaban en la sala, mezclándose con el vapor que salía de la superficie rojiza del agua. Estaba teñida de un color escarlata, era tan hermoso como perturbador. Un hedor penetrante invadía el lugar, como carne quemada mezclada con hierro oxidado. Entre el líquido, flotaban órganos reventados con sangre coagulada a su alrededor y trozos de piel arrancadas. Kagetsu ya no sabía qué hacer y solo tenía más preguntas que respuestas. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Por qué? El cuerpo le dolía, los grilletes le apretaban la piel, y sus piernas temblaban por el cansancio. Cuando llegó al borde del recipiente, cerró los ojos. No quiero, dijo Kagetsu con voz partida, manos temblorosas, y un escalofrío que le recorría todo el cuerpo. Seguidamente sintió como una mano lo empujaba por la espalda. El mundo se volvió lento, su cuerpo cayó hacia el agua hirviendo, manchada de sangre. El tiempo parecía haberse detenido. Podía oír los gritos, el silbido del vapor, su propio corazón latiendo con fuerza, y luego, solo silencio que abarcaba todo el espacio. Cuando su cuerpo tocó el agua, el dolor fue inmediato. Un dolor que no podía describirse. Un ardor abrasador recorrió cada centímetro de su piel, como si su carne se derritiera, como si lo despellejaran vivo. El olor era aún peor desde adentro. Olía a muerte, el dolor era insoportable. Los gritos ya no salían de su garganta, solo quedaba el vacío. Me estoy quemando, era en lo único que podía pensar. El oxígeno se hacía cada vez más escaso, haciendo que el joven empezara a delirar y tener alucinaciones, reviviendo un momento no muy lejano que había sufrido. Kagetsu, por favor, no puedes dejarme. Eres todo lo que tengo. Tienes que vivir, tienes que luchar. No te vayas, te necesito aquí. Vive, por favor. Esa voz familiar se escuchaba en la lejanía, pero su mente se volvía cada vez más confusa e incapaz de comprender las palabras que escuchaba. Ya débil, cansado, sin fuerza ni voz, solo cerró los ojos. Todo se volvió negro. No se escuchaba nada. Capítulo 2. Devorar o ser devorado. El tiempo dejó de existir. El dolor, también. Y entonces, abrió lentamente los ojos. Sus pestañas temblaban, pegadas por el sudor frío que ya no ardía. Su respiración era irregular, y su cuerpo estaba entero, por razones que el joven aún no era capaz de entender. Iluminado apenas por la tenue luz que se filtraba entre hojas viejas y ramas desnudas, Kagetsu yacía sobre un suelo de tierra húmeda. A su alrededor, árboles extraños se alzaban como sombras deformes bajo una noche perpetua. Un bosque, que se volvió más profundo cada minuto que permanecía allí. Un silencio denso lo cubría todo, al ignorar cada sonido que yacía dentro de este. ¿Qué? Pensó Kagetsu con extrañeza, un rostro que solo reflejaba ignorancia al no poder comprender lo que ocurría, y recuerdos recientes que hacían temblar su carne. Sus labios no pronunciaron palabra, pero su mente clamaba por respuestas. Estaba desnudo. El frío nocturno le envolvía la piel, pero no había marcas. No había cicatrices, ni quemaduras, ni cadenas. Nada. Pero él recordaba. Recordaba el caldero. El agua hirviendo. Los cuerpos flotando. La sangre. Los olores que penetraban el ambiente. El dolor. Todo seguía allí, grabado en su memoria como cuchillas invisibles que se negaban a soltarlo, por más que él se resistiera. Yo morí ahí, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué clase de mundo es este?
Kagetsu se abrazó a sí mismo, con los brazos temblorosos. El bosque le resultaba ajeno, pero no tan ajeno como la pregunta que lo carcomía por dentro, al punto de que se cuestionará si su cordura pendía de un hilo muy delgado. ¿Por qué sigo vivo?, decía Kagetsu pensativamente, y un ligero toque de miedo en sus ojos que creaba una nueva pregunta: ¿y si me vuelve a pasar lo mismo? Esa simple pregunta hacía que su cuerpo se estremeciera del terror, inclusive de que su piel se volviera pálida, como si no tuviera vida alguna. No había respuestas. Solo el susurro del viento, el crujir lejano de algunas criaturas entre los árboles, y el temblor de sus piernas cuando intentó levantarse. Le dolían los músculos como si hubiese corrido una eternidad. Pero nada en su cuerpo estaba dañado. Solo su mente, que solo creaba espejismos del terror que había sufrido. El trauma se había pegado a sus pensamientos. Por más que su piel estuviera intacta, cada segundo pasado en esa cámara de muerte lo perseguía con precisión quirúrgica, siendo incapaz de olvidar esos recuerdos que lo perseguirán hasta el fin de sus días. Sus pasos tambaleantes lo guiaron hacia la nada. Hacia donde fuera. Hacia donde no hubiera calderos ni grilletes, aunque sabía que el infierno ya estaba adentro suyo, y de esas cadenas nunca podría liberarse. Y así, entre los árboles oscuros, Kagetsu comenzó a caminar. Solo, desnudo, aterrorizado, y vivo de nuevo, y así, entre los árboles oscuros, Kagetsu comenzó a caminar. Caminaba sin rumbo, sin dirección, como si sus piernas se movieran solas, guiadas únicamente por el instinto de seguir avanzando. A cada paso, el bosque se extendía interminable frente a él. Árboles altos que filtraban la luz del día, arbustos de rosas con espinas de un hermoso color escarlata rozaban su piel desnuda, una representación de lo hermoso y cruel que puede ser la naturaleza, y pequeños animales que se escabullían entre las ramas, desapareciendo con rapidez al sentir su presencia. Durante un buen tramo, los sonidos entre los arbustos no le molestaron. Podía ignorarlos, decirse a sí mismo que no eran más que el susurro del viento o el movimiento natural de algún animal escondido. Pero ahora esos ruidos ya no eran lo mismo. Ya no eran suaves ni lejanos. Ahora eran constantes. Cercanos. Demasiado cerca. Como si algo lo estuviera siguiendo. Como si desde algún lugar entre las sombras alguien, o algo, lo estuviera observando. Un escalofrío recorrió su espalda desnuda, y su corazón comenzó a latir con fuerza, golpeando con violencia dentro de su pecho. Su respiración se volvió errática, y la idea de ser observado se clavó en su mente como un cuchillo invisible. Cada crujido, cada leve agitación entre las hojas lo hacía girar la cabeza, temeroso de encontrar a alguien allí, o de no encontrar a nadie en absoluto. El bosque, iluminado por el sol del mediodía, no debería haber sido aterrador. Pero para él, todo lo era. La luz, las sombras, el viento, cualquier cosa podía ser una amenaza. Porque en su cabeza, aún seguía allí. Aún escuchaba el burbujeo del agua hirviendo. Aún veía la carne desprenderse, iluminada por la radiante luz del sol. Aún olía el metal de la sangre flotando en el aire. Su mente repetía cada instante de aquel caldero infernal con una precisión enfermiza, y esos recuerdos se mezclaban con el presente hasta hacerlo dudar de lo que era real. ¿Y si me atrapan otra vez? ¿Y si esto vuelve a pasar? Pensó, temblando. El miedo lo desgarraba desde adentro, convirtiendo cada ruido en una amenaza. En su mente solo podía aparecer una palabra recurrente tras cada pensamiento: muerte. El joven, sin poder evitarlo, pensaba en esa posibilidad. Cada sonido, cada leve crujido no era un sinfín de posibilidades, ya que para él sería lo único que recibiría. ¿Por qué? ¿Por qué razón me pasa esto?, decía Kagetsu con ira y lágrimas en los ojos. Su rabia se veía reflejada en sus dientes mientras los apretaba con fuerza. Se sentía tan frustrado, pero del motivo él no estaba seguro del todo, haciendo que más preguntas brotaran de su boca.
¿Por qué razón estoy enojado? ¿Fue porque me querían cocinar vivo? ¿Por todo el horror que presencié? No, espera, fue por culpa de él, fue porque me encerró como si fuera un animal, ese maldito. Te lo juro, maldito desgraciado, juro que me las pagarás por todo lo que me has hecho. Ante aquellas palabras que resonaban como un eco interminable, ese día se hizo un recordatorio a sí mismo que nunca podría olvidar. Y entonces, otro sonido más fuerte. Esta vez a pocos metros. Su cuerpo se tensó al instante, la determinación y rabia que había sentido hace breves instantes desapareció, ahora solo quedaba una mirada de miedo en sus ojos, por lo que podría estar a punto de pasar. Ya no podía hacerse el desentendido. No podía seguir caminando como si nada. Aquello estaba cerca, demasiado cerca. El pánico lo empujaba a huir, pero algo más, tal vez la necesidad desesperada de saber lo hizo acercarse, paso a paso, hacia el lugar de donde provenían los ruidos. El silencio del bosque se volvió antinatural. No se oían pájaros, ni los animales, ni el susurro del viento. Solo su propia respiración, entrecortada, temblorosa, y el golpeteo de su corazón resonando dentro del pecho que solo le genera más miedo al saber que algo desconocido podrá estar cerca, y una sola frase, ¿quién está allí? Kagetsu sabía que algo lo observaba. Podía sentirlo detrás de los árboles, entre las sombras. Un instinto primitivo, le decía que corriera. Pero había algo más fuerte que el miedo. Una extraña necesidad de saber qué era lo que estaba tan cerca. Una decisión más que lamentaría en su vida, algo que haría cuestionarse al desconfiar de todo y de todos, ¿acaso esto es real? Dio un paso hacia adelante. Luego otro. Con cada paso que daba Kagetsu, estaba más cerca de aquel extraño sonido, las ramas crujieron bajo sus pies, y cada sonido parecía un grito en aquel silencio sepulcral. Los arbustos se movían a pocos metros. Algo pequeño, tal vez, algo o alguien, se veía como una pequeña silueta a la distancia casi imperceptible en aquel extenso bosque. Kagetsu tragó saliva. Apretó los dientes, y, sin pensarlo demasiado, apartó las ramas con cuidado. Y allí la vio. Una niña. Estaba sentada al pie de un árbol, abrazando sus piernas, con el rostro hundido entre las rodillas. Su cabello, largo y enmarañado, de un tono blanco que casi era hipnotizante para la vista, además de ocultar gran parte de su rostro, pero podía escuchar los sollozos, suaves, débiles, llenos de miedo, un lamento el cual hasta la persona más apática sería vulnerable ante aquella situación. Kagetsu dudó. Su cuerpo temblaba, dividido entre dos impulsos opuestos, el de huir y el de acercarse. Pero en fondo de ellos sabía que no importaba qué opción eligiera el joven, porque de cualquier manera se arrepentiría de la opción que escogiera. Su miedo a morir, a sufrir de nuevo, se enfrentaba a la voz débil y humana que lo empujaba a ayudarla. Con el corazón latiendo con fuerza, se inclinó un poco hacia adelante. Dio unos pasos lentos, intentando no asustarla, pero también siendo precavido ante esa inquietante situación que parecía demasiado obvia en ese contexto. ¿Estás bien?, preguntó, su voz quebrada por el miedo, acercando su mano lentamente al hombro de la pequeña. La niña levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas las cuales recorrían a través de sus ojeras, evidenciando que no había dormido en días por lo que le afligía, y al hablar, Kagetsu comprendió cada palabra que salía de su voz partida. Me perdí, dijo ella, entre sollozos. No sé dónde están mis padres, tengo miedo por favor ayúdame, te lo suplico. Kagetsu se quedó inmóvil y recordó. Su mente se nubló. Aquello no tenía sentido. Nadie podía entenderlo. Nadie había entendido una sola palabra desde que había despertado. Pero esa niña, sí.
El joven, extrañado ante lo que estaba pasando, buscaba respuesta de algo que no debería tenerlo en este mundo. La expresión en el rostro reflejaba sorpresa, miedo y sospecha ante aquella situación tan conveniente para su soledad. Tú puedes hablar, con un ligero balbuceo, y su voz con dificultad para hablar. Kagetsu le hizo esa pregunta, pero solo unos pocos segundos después, el aire se volvió más frío, una corriente invisible recorrió su espalda, haciendo resonar sus huesos y el erizar su piel de brazos y piernas. Algo aquí estaba mal. Muy mal. Instintivamente, Kagetsu desvió la mirada, buscando alrededor, tratando de encontrar una explicación. No escuchaba pasos, ni voces, nada, incluso el canto de los grillos se había silenciado por completo, cuando antes este se escuchaba ligeramente en cada rincón del bosque. Solo quedaba ese silencio opresivo. Giró la cabeza hacia otro lado, solo un segundo, y cuando volvió a mirar a la niña, su cuerpo se paralizó. Ya no había una niña frente a él. Solo un esqueleto cubierto de tirones de carne reseca, con trozos de piel colgando de los huesos y mechones de cabello pegados a la calavera. La mandíbula se movía, emitiendo un sonido hueco, un eco inhumano que se parecía a un sollozo de un animal moribundo en pena. Un hedor nauseabundo llenó el aire, era el olor de la muerte, uno de los cuales, al ser impregnados por muy pocos seres, serían incapaces de escapar de mismo. La tierra bajo sus pies estaba húmeda, teñida de sangre vieja, un punto en la historia que sería incomprendida en aquel momento. Kagetsu retrocedió, trastabillando, pero no pudo correr. Su mente gritaba, su cuerpo no respondía, era como una presa paralizada siendo acorralada por su depredador. El miedo era demasiado. Entonces, los arbustos alrededor comenzaron a agitarse. Sombras pequeñas, encorvadas, salieron una a una de entre los árboles. Goblins. Sus ojos eran completamente negros, sin brillo ni emoción, y sus bocas mostraban dientes afilados, riéndose de forma detestable, seres deformes, chorreando saliva espesa, eran criaturas repugnantes con una limitada inteligencia, pero poderosos en grupos, únicamente guiados por el instinto de violar, asesinar y comer el resto de sus víctimas. Caminaban en círculo, rodeándolo, mientras los gruñidos crecían y el bosque parecía cerrarse sobre él, una prisión natural de la que era casi imposible escapar. Rodearon la escena en silencio, con esa expresión que no dejaba lugar a dudas. Hambre y perversión. Kagetsu no podía respirar, el miedo se apoderó de todo su ser. Cada latido que emitía su corazón se entrecortaba generándole un leve dolor que solo le generaba más miedo, miedo de morir. Miedo a ser torturado. Miedo de sufrir otra vez. Miedo a ser humillado de nuevo, miedo de no poder despertar esta vez nunca más, un miedo tan puro y paralizante que no podía pensarlo, solo sentirlo. Solo podía mirar con visión sin esperanza y temblar. Un miedo tan puro, tan frío, tan paralizante, que no podía pensarlo. Solo sentirlo. Su mente se apagaba. Su cuerpo temblaba. Su alma gritaba. Solo podía mirar, con una visión gris, sin esperanza. Y temblar. Temblar como un niño abandonado en la oscuridad más profunda del abismo. Estaba paralizado. Aterrorizado. Hasta que lo escuchó. Un gruñido. Un paso rápido. Un olor detestable. Un destello metálico. Un goblin. Se movió como una flecha, y antes de que Kagetsu pudiera reaccionar, la cuchilla sucia del goblin se hundió en su abdomen, desgarrando su piel ligeramente y causándole un dolor casi insoportable. ¡Hhhh! Kagetsu emitió un grito que atravesó la penumbra, cargado de una desesperación insoportable, como si cada latido de su corazón se desgarrara en 1000 pedazos. Es un lamento que surge desde lo más profundo de su ser, un eco de agonía que resuena en el vacío, como si el dolor se hubiera convertido en su única compañía. No fue un corte letal, pero ardió como fuego.
El dolor lo atravesó por completo, haciéndolo caer de rodillas. Le quemaba. Le dolía. Su visión se nubló. Pero aún así, se levantó. Apretando los dientes. Respirando con dificultad. Buscando una salida, buscando un hueco para escapar, pero ya era tarde. El joven sabía que su única oportunidad se había ido desde que tomó la decisión de acercarse a lo que era solo un eco distante de un lamento que ya no pertenecía a este mundo. Los goblins lo rodeaban, riéndose, relamiéndose como hienas, frente a carne podrida o sobras de una presa a la que ya le sellaron el destino. Disfrutaban su dolor. Disfrutaban su miedo. Disfrutaban su sufrimiento. Kagetsu sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Iban a torturarlo. Iban a matarlo. Otra vez. No, algo dentro de él, se quebró. Kagetsu después de tanto tiempo, en él sentía algo extraño, era miedo, pero había algo más, no era valentía, porque eso solo era de ignorantes, lo que nació dentro de él era tenacidad. La firmeza y persistencia en luchar por sobrevivir, era lo único en lo que podría pensar. Entonces pensamientos sobre lo que iba a hacer pasaron por su mente. Si los atacaba por fuera, perdería. Si huía, lo atraparían. Nada de lo que hiciera funcionaría, claro, si el buscar soluciones normales se aplicara a él. Entonces pensó algo, tan desesperado, tan demencial, tan absurdo, que incluso los goblins no podrían esperarlo. ¿Y si los atacaba por dentro? El goblin más cercano saltó hacia él, abriendo su mandíbula, y mostrando sus dientes afilados como navajas y una lengua que se retorcía de manera anormal y repugnante. Kagetsu no retrocedió. Justo cuando el goblin se acercaba a él, fijó su mirada al brazo de Kagetsu como punto de comienzo para su atraganto. Kagetsu metió su mano directamente en la boca del goblin. Los dientes filosos le cortaron la piel. Sintió como algunos de sus dedos eran arrancados por la mordida. La sangre caliente mezclada con lo que parecía ser saliva de ácido del goblin le salpicó la cara quemándolo superficialmente. Dolor, un dolor insoportable le carcomía los huesos desde el interior. Pero no se detuvo. Con lágrimas que caían a través de su rostro y un rugido ahogado por el miedo y la rabia, hundió su brazo entero por la garganta del goblin, ¡gra! Empujó con fuerza. Hasta llegar al estómago, atravesando cada parte interna de su cuerpo. Y entonces, tiró. Los órganos salieron hacia afuera, húmedos, repugnantes, y aún retorciéndose por breves instantes, cayendo al suelo con un sonido viscoso. El goblin chilló, un chillido que brotó de su garganta, un sonido agudo y desgarrador que parecía retumbar en la oscuridad. Cada espasmo lo hacía temblar, y su grito se convertía en un lamento entrecortado, como si la misma esencia de su dolor buscara escapar. Era un eco de sufrimiento desgarrando el silencio con su desesperación, y muriendo casi instantáneamente. Kagetsu, cubierto en sangre, respiró agitadamente. De pie. Temblando. Pero vivo. Se agachó, tomó el cuchillo del suelo. Su mano sangraba. Su cabeza dolía. Y su cuerpo ardía. Pero sus ojos, ya no tenían miedo. Levantó la mirada. Los otros goblins, que hace un segundo reían, ahora retrocedían. Por primera vez, ellos tenían miedo. Por primera vez los que le habían hecho sufrir en ese momento tenían miedo. Kagetsu sonrió, una sonrisa llena de locura, dolor y decisión. Y habló, aunque fuera solo para sí mismo. Si mi destino es morir, si mi destino es sufrir otra vez, si mi destino es ser humillado, apretó el cuchillo. Su sombra se alargó en la oscuridad. Entonces estoy listo. Lo daré todo. Aunque tenga que convertirme en un monstruo, y si voy a sufrir muriendo me asegure de llevarme a tantos sea posible a la agonía que he sufrido todo este tiempo. Y dio un paso adelante. Hacia ellos. Hacia el horror. Hacia la noche.
y también con una ligera expresión de satisfacción en su rostro, por lo que estaba a punto de hacer. Porque el verdadero terror, no era morir. Era vivir, con el miedo ardiendo en el alma, sin una dulce venganza el cual lo apagara.